Un último tema en la mesa internacional de este miércoles. El conflicto entre palestinos e israelíes por la instalación de colonias judías en territorios palestinos ha tenido en los últimos días un capítulo trágico que provocó nuevas tensiones en esa zona. El 31 de julio, un grupo de extremistas judíos incendió la casa de una familia palestina, provocando la muerte de un niño de 18 meses y la de su padre, que falleció en realidad varios días después debido a las heridas que sufrió. Además, la madre del niño y un hermano también están hospitalizados en estado grave. El domingo, las autoridades israelíes detuvieron a una docena de extremistas judíos como sospechosos del crimen, pero luego se los liberó al no haberse encontrado pruebas de que hubieran participado efectivamente del hecho. ¿Quién empieza? ¿Quién está observando con cuidado esta situación? Bueno, empiezo yo. Esto era algo que ahora nos llama la atención y nos horroriza porque murió un bebé de 18 meses. Y por tanto esto, por suerte, nos sigue provocando una reacción, un escalofrío. Pero ocurren este tipo de desmanes y abusos por parte de extremistas judíos. Fíjate que somos cuidadosos y llamamos radicales, extremistas, y no decimos terroristas. Si esto lo hubiese llevado a cabo un palestino, directamente ya se lo acusaba de terrorista, lo cual está muy bien. Bueno, pero Netanyahu los calificó de terroristas. En este caso ha ido avanzando el tema terrorismo y hasta el propio Netanyahu, como recordaba recién Janina, ha dicho no al terrorismo, venga de donde venga. Claro, y es lo que cabe esperar del primer ministro, que es el timonel de un país. Ahora bien, ¿qué se hace por atrás para que lleguemos a esta situación? Porque ahora se nos dice que se los va a detener, todavía no se los ha detenido. Llama la atención también que la Shin Bet, es decir, los servicios de interior, de inteligencia que trabajan en ese país, si quieren ya hubieran podido llevar adelante el arresto. Aquí no se trata de buscar un culpable y decir Israel culpable. Lo que intento decir con esto es que la política de construcción de colonias, de asentamientos judíos en territorios palestinos, que la comunidad internacional a través de Naciones Unidas, muchas resoluciones y muchos otros foros multilaterales ya ha expresado su voz y ha dicho que es ilegal dicha construcción, que constituye un claro escollo para la construcción de la paz entre dos pueblos que necesariamente han de convivir. Bueno, esa construcción de esas colonias de asentamientos, el hecho de que hoy, 2015, residan más de 550.000 colonos entre Jerusalén Este y Cisjordania, el hecho de que Cisjordania, el 60% de Cisjordania, que es el territorio, la zona C por los acuerdos de Oslo, esté bajo ocupación total y absoluta militar israelí, con lo cual 60% de Cisjordania está ocupada militarmente. Esto es lo que provoca después ese caldo de cultivo para que existan este tipo de desmanes. O sea, no alcanza con condenarlo, no alcanza con una declaración de decir lo vamos a perseguir, si después sigues construyendo colonias, si permites que los partidos de extrema derecha, como y sobre todo con un componente religioso, Hogar Judío y otros que existen, sigan aleccionando a sus seguidores, sigan alentando el discurso del odio al palestino, al cual estos extremistas no consideran un sujeto de derecho ni persona. Sí, bueno, hay varias cosas acá. Yo creo que la primera reflexión o expresión que me viene es, pues, soltaron a los animales y ahora hay que volver a ponerlos en la jaula. Netanyahu puede decir esto es terrorismo, etcétera, pero la política de judeización, claro, porque de eso se trata, del Estado de Israel, conduce a estas cosas. Conduce a desmanes, a excesos y precisamente a una confesionalización, claro, de la cuestión nacional. Y yo creo que está muy bien decir un extremista judío y no un extremista israelí, porque es un tema religioso. Y una de las tragedias del conflicto en Medio Oriente es que se ha ido deslizando de ser un conflicto por razones nacionales o nacionalistas a ser un conflicto por motivaciones religiosas. Y si bien la nación y la religión en la historia de la humanidad lo que han hecho es regar de sangre las calles, lo religioso es más complicado porque entra lo absoluto a tallar ahí. Y en este caso, la radicalización incluso milenarista que justifica la expansión territorial, el Gran Israel, etcétera, etcétera, ha sido alimentada por un primer ministro, no el único por supuesto, entre otros, que ahora se encuentra en problemas y tiene que ver cómo resuelve esta especie de forúnculo que él mismo, por razones de estrategias políticas, contribuyó a
generar. Ustedes ubican dentro de este mismo fenómeno la otra agresión protagonizada también por lo que se ha llamado terrorista judío en la marcha del orgullo gay. Claro. Sí, para mí es exactamente. Porque eso fue adentro mismo de claro, Israel, no tuvo nada que ver con Palestina, Claro. ¿no? Nada que ver, sí, por eso mismo, que no es un problema únicamente de conflicto Israel y Palestina, No. sino que es una transformación de la sociedad. ciertos ejes internos de la sociedad israelí, permitido o favorecido incluso por las políticas gubernamentales. Nicolás, Perdón. vamos a Estados Unidos con Nicolás. No, muy breve en realidad en este tema, yo creo que se dijo ya bastante. Sí, un poco también de contextualizar el tema de que es increíble cuando estamos en una mesa internacional y que los temas realmente que estamos viendo, porque estamos justamente viendo los temas que están pasando, hablan de un mundo que no está bien, ¿no? Un mundo en conflicto. Pero saliendo de eso, digo, me sorprende, y como decía Susana, que recién empecemos a alertarnos cuando pasan este tipo de cosas por la muerte de un bebé, ¿no? Es decir, es como que, bueno, ahora se prenden las luces amarillas. Y cuando uno ve esa lógica de Israel de promover políticas y darnos cuenta que las políticas están mal, pero con muertes, así no sirve. Si no podemos empezar a darnos cuenta que lo que esa expansión que se está queriendo, porque sí, y bastante forzada, se va a generar conflictos. Y los conflictos no es que decir, bueno, nos avisan sociólogos que en realidad está... No, es decir, los conflictos se están viendo por muertes y radicalismo que de alguna forma no conducen a ninguna parte. Entonces, ese único mensaje es decir que duele ver que la reformulación de políticas, si es que la hay, o alguna forma el arrepentimiento de políticas o la condena, se da a través de que se contesta con muertes, ¿no? Se está diciendo, señores, cuanto más muertes, más van a darse cuenta que la cosa... y por este camino no debemos ir. Es el único mensaje, y después también darnos cuenta que existe radicalismo de ambas partes, porque sí es verdad, y en eso Susana ha insistido mucho, de que a veces vemos como el relato internacional del que el radicalismo está localizado en una parte, pero ojo que, y vaya si lo hay, existe de ambas, ¿no? Janina. Sí, yo quería comentar que el tema del extremismo judío no es de ahora. Si recordamos quién mató a Rabin, Yigal Amir, un extremista judío, que comprometió absolutamente, es decir, estaba la paz ahí, estaba al alcance de la mano y tiró por tierra absolutamente todo, porque el concepto de paz por territorios y el concepto de dos estados se empezó a degradar con la llegada de la derecha al poder y todo esto. Y es más, es decir, los incidentes provocados por los extremistas judíos han ido descendiendo increíblemente según las cifras. El tema es la intensidad de esas o la repercusión. Yo tengo acá cifras que dicen: en el 2001 fueron 568, en 2012 375, en 2013 420, ¿no? O sea, como que fueron, pero es decir, eso no significa nada, es decir, porque y además tampoco son muchos, porque son unas cuantas decenas, o sea, tampoco es... No, a ver, pero están en el gobierno. No, ahora, la construcción... la diferencia es esa. Los partidos ultraortodoxos Sí. religiosos están en la mayoría gubernamental. No, la construcción de viviendas, Janina, ha ido en aumento, y eso lo ves incluso en Belén. Pero ahí viven los colonos y muchos de ellos con Janina estaba hablando de los atentados, incidentes, digamos, de los hechos violentos. Y bueno, yo tengo otras estadísticas y créeme que podremos luego discutirlas, tampoco vamos a bombardear a la audiencia, pero no es una cuestión de estadísticas. El tema es que ahora se incendió una casa, pero se han atacado, se han grafiteado con leyendas obscenas, por ejemplo, iglesias como la de la multiplicación de los panes y los peces, por ejemplo, la quema de olivos, que eso significa quemarle la raíz al pueblo palestino, pero además parte de sus cultivos. Por suerte que la sociedad israelí no es monolítica, y hay muchísimas ONGs y organizaciones también de activistas por la paz y de defensa de derechos humanos, de todos los derechos humanos, y ahí van incluidos los de los palestinos, como Rabinos por los Derechos Humanos, como Mujeres de Negro, como Beit Salem, Paz Ahora, en fin, hay muchas organizaciones, pero ¿cómo están viendo vistas por la sociedad? Janina. Sí, pero un detalle, aumenta la intolerancia de parte del grueso de la sociedad israelí hacia aquellas voces críticas dentro de Israel por estos incidentes, y eso es lo que también hay que darse cuenta. Pero la intolerancia deriva está de en las dos partes. La intolerancia está en las dos partes, y es decir, uno denosta a Israel, ¿por qué? Porque es la única democracia funcionando que hay en la región, entonces es como que debería, es decir, pero estos grupos radicales
luchan no solamente contra los palestinos, es decir, lo sé. Tiran las piedras y tiran contra el ejército a veces, contra el ejército, contra el sistema democrático israelí. Quieren cambiar, es decir, quieren instaurar un estado religioso, quieren instaurar, volver a casi como, no sé, los musulmanes, el Estado Islámico, por decir algo. Janina, lo conozco, pero tú dices algo y hay que no decirlo así al pasar. Tú dices, hay radicalismo de ambas partes, sí, pero yo vuelvo al punto de partida. Las colonias están construidas en territorio ilegal, que Israel considera disputado en litigio porque son Judea y Samaria, y yo te estoy diciendo, y esto es un dato fehaciente de la realidad, por los acuerdos de Oslo del 93, Cisjordania está dividida en área A, B y C. La autoridad palestina solo controla el 18% de ese territorio, luego el más chiquito, y ahí viven más de 2 millones de palestinos. Pero si no hubiera ocupación, ¿habría Susana, estos incidentes? Vamos a ir hablando de a una, porque si no, Janina no logra terminar su frase. Pero es que es un tema muy complejo y hay que matizar mucho los que se vamos a dejar que hablen las dos partes. Estoy de acuerdo, es decir, los asentamientos son ilegales, es más, es lo que ha socavado, es decir, los acuerdos de Oslo para llegar a una paz, porque bueno, paz por territorios, ¿qué significa? Si yo voy a cambiar paz por territorios y te pongo asentamientos todos los días, muchos más, es decir, eso termina. Y eso ha sido una política del gobierno de la derecha de Israel, pero también hay que pensar que hay toda una cosa alrededor, es decir, los palestinos, por ejemplo, viven, no logran nunca los dividendos de la paz por esos asentamientos, por todo eso, pero también hay es decir, son como radiados por todo el mundo árabe también, es decir, porque viven desde hace décadas en situaciones o de ocupación, como en el caso de la Franja de Gaza y Cisjordania, o están en campos de refugiados en Jordania, o en Siria, o en Líbano, y nunca nadie les dio una mano a estos tipos, o sea, siempre fueron los marginados del Medio Oriente. O una carta de canje. 10 de la mañana y 4 minutos. ¿Te perdiste los titulares de las 7 y 5? Ahora podés recibirlos en tu correo electrónico. Suscríbete a El Club de En Perspectiva ingresando tus datos en nuestro sitio web www.enperspectiva.net. Y a partir de mañana te enviaremos las principales noticias para que salgas a la calle con la información necesaria para encarar el día. Sé parte de la comunidad En Perspectiva. Un apunte final, ¿quién lo tiene, Rafael? Sí, una frase simplemente para decir que tal vez este episodio, si bien está relacionado porque el incidente es con palestinos, habría que analizarlo más que como una emergente del conflicto israelí-palestino, como un problema israelí. Claro. Está esa gente, esos ultraortodoxos, esos religiosos que quieren construir un Estado religioso, están aliados con Netanyahu en la coalición de gobierno. Y yo creo que están en buen camino para construir la ministra de Justicia un Estado religioso. Y ahí está el problema. De ese partido. Para quienes quieran seguir con el tema, que hoy por supuesto ya tenemos que interrumpir, la recomendación está, por ejemplo, en nuestro sitio web, en perspectiva.net. Allí entre los blogs, hace muy pocas horas, se publicó el de Rafael Porsekansky titulado Israel, la hora del enemigo íntimo. Susana Mangana, Janina Olivera, Rafael Mandresi y, lejos, desde Washington, Nicolás Albertoni, gracias por acompañarnos. Los esperamos en otra de estas mesas internacionales, ¿les parece? Será desde lejos. Con mucho gusto. Ahora vienen las noticias que a media mañana actualiza Romina Andrioli y después seguimos hasta las 11. Entre otros contenidos con la columna de Uicek. Los políticos nos dicen la verdad.